Agradecemos sinceramente la compañía esta mañana del licenciado Airomi Castro, economista, petromacorizano, egresado de la Universidad Central del Este, después hizo posgrado en Administración en la Universidad APEC en Santo Domingo y la maestría en Administración de Empresas con Barna en la Universidad de Barcelona. Castro fue director durante muchos años, fundador del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos, y lo hemos invitado para ver si nos explica un poco qué es lo que se puede hacer para en materia. La gente piensa que el lavado de activos solo se refiere a las drogas, es lo primero que la gente piensa, pero se refiere también al lavado de todo tipo de dinero irregular, incluyendo el de la corrupción pública, administrativa. Y por lo tanto, él tal vez pueda ayudarnos a verificar qué se puede hacer para darle seguimiento a las investigaciones que hay en curso, o que se supone hay en curso, sobre el escándalo de Brecht y la corrupción en el país. Pero vamos a empezar cuál es la importancia. Hoy tiene mucha importancia en el ámbito internacional la lucha contra el lavado de activos. En estos años que te tocó estar en la superintendencia, en ese departamento, creció mucho en el mundo la preocupación y las normativas. ¿Qué es lo que significa eso? Explícale a los televidentes. Sí. Y el ámbito, el alcance de eso. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer para nosotros venir a compartir algunas ideas en este ámbito con ustedes en esta mañana. Y realmente soy de Puerto Plata, un padre petromacorizano, y por eso comparto con usted la fanaticada, ser fanáticos de las estrellas orientales. No, somos verdes nosotros. Somos verdes, exactamente. Por dentro y por fuera. Bien. El departamento se crea en el año 1996 y se crea como parte de la Superintendencia de Bancos para supervisar la aplicación de las normas establecidas. En el 96 lo que existía era el decreto 288-96, que era un decreto de la ley 17-95, que es una ley que refuerza la ley 50-88 de drogas. Y es así como se crea por primera vez el término lavado de dinero proveniente del narcotráfico en ese entonces. Es ahí donde empiezan los primeros aprestos para luchar en contra de este crimen tan terrible y que hace tanto daño. Así nace como una unidad dentro de la estructura, con un enfoque básicamente preventivo, de supervisión y preventivo. La supervisión nunca llega a ser parte del departamento de la estructura, porque esto se derivaba siempre en el departamento de supervisión, que es quien tiene a cargo hacer las visitas in situ y recibir también los reportes extra situ de los reportes diarios, reportes mensuales que tienen que enviar las entidades de intermediación financiera. Ese fue el enfoque. Y la importancia ha ido creciendo en el mundo. Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, nace a principios de los 90 como un esfuerzo como todos los organismos internacionales, un esfuerzo de los G10, de las 10 grandes economías del mundo. Gafi funciona en París, comparte edificio con la Oficina para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y desde allí dicta los estándares internacionales con los cuales se deben de hacer todas las estructuras legales del mundo. Entonces, es por esto que en 2012 se hace la tercera modificación a las 40 recomendaciones, y de existir 40 más 9 recomendaciones especiales, vuelven a ser 40 recomendaciones como era en principio. Esas recomendaciones son los estándares internacionales. Y como he dicho, todas las leyes deben de estructurarse en función. Y aquí se han adoptado los estándares ahora mismo, porque acaba de hacerse una nueva reforma. Por eso se acaba de hacer esa reforma. Para adaptarla a las 40 recomendaciones. Y hubo presión para esto. Claro, porque es que el país va a ser evaluado en septiembre de este año. Ya de hecho la evaluación va a ser evaluado en cuanto a si está previniendo y sancionando el lavado de activos. Exactamente, porque lo que tiene este tipo de evaluación ahora, que es la nueva metodología de evaluación, es que está sobre dos ejes fundamentales, que es el cumplimiento técnico, que debe cumplir con que las normas legales establecidas cumplan con los estándares internacionales, y el segundo es el de efectividad. La aplicación. Es decir, la aplicación de eso. ¿Cómo están aplicando eso? ¿Y se están aplicando aquí esas normas? Sí, se están aplicando.
ya gracias a Dios se le está dando más importancia a la unidad de análisis financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, se le están Dicen que proveyendo de recursos. inteligencia financiera. Sí, el término inteligencia financiera en este ámbito tiene que ver mucho con el compartir información y dar apoyo a las unidades investigativas y judiciales. Es el enfoque. ¿A cuáles unidades? Por ejemplo, a la Procuraduría General Procuraduría de la General de la República. República, al Ministerio Público, a los jueces. De hecho, en este ámbito... También a la Cámara de Cuentas. También a la Cámara de Cuentas, siempre y cuando al Congreso. Siempre y cuando cuente con una orden judicial que le permita recibir las informaciones. Aquí ha sorprendido mucho a los dominicanos el hecho de que se hayan cometido crímenes, delitos que tienen que ver con lavado, como es el caso de Odebrecht, y que ningún organismo estatal haya detectado nada de esto. Aquí se está investigando, se está tratando, porque hubo investigaciones internacionales que nos pusieron a nosotros entre la espada y la pared. No podíamos hacer otra cosa que investigarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la prevención que hace la Superintendencia de Bancos y los otros organismos? Porque la Procuraduría misma tiene un organismo especializado en lavado. Claro. El Banco Central también. El Banco Central es un sujeto obligado, en este caso, es una cosa muy especial. Así. Básicamente todos los bancos centrales tienen la facultad de emitir títulos para fines de política monetaria, es decir, de control de política monetaria, y en ese sentido tiene clientes. Entonces, al tener clientes, es un sujeto obligado. Por eso tiene un departamento de cumplimiento más que un departamento de hacer cumplir. Es un órgano regulador, y no es un órgano de supervisión. Explícale a los televidentes qué es lo que se supone que tiene que tratar de evitar que un dinero ilícito sea lavado, quiere decir que sea incorporado al sistema como si fuera bueno. Que se limpie. Como si fuera limpio, legítimo. Exactamente. Pero en esto, la superintendencia como órgano supervisor, porque es autoridad monetaria supervisora, lo que tiene un rol básicamente de supervisión y de prevención, no es un órgano policial, aunque a veces, lamentablemente, se cruza la línea porque las circunstancias obligan a ir un poquito más allá y uno se tornaba a veces medio investigador. Sí. Pero es básicamente un trabajo técnico de prevención, de dictar las normas que deben de regir, de ver que se apliquen esas normas que están establecidas, que cuidar de que siempre estén a la altura de las circunstancias. ¿Pero cómo de los así? estándares Porque la internacionales. superintendencia es eso, es una superintendencia. Sí, claro. Y si tiene un departamento de prevención Sí. de lavado de activos, se supone que el aviso, la alerta, el envío a los órganos correspondientes tiene que partir de ahí. No, ¿Qué previene? ¿Qué es lo que previene? Debe de partir de la unidad de análisis financiero, que es quien recibe los reportes de transacciones sospechosas y los reportes de transacciones ¿Ese otro efectivas. órgano dentro de la superintendencia? No, es el órgano que pertenece al Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Ajá. Sí, porque ahora tenemos un comité. Bueno, que No tú de estabas ahora, también lo en el tenemos Comité desde Nacional 2002. contra el lavado de activos. Claro, representé al superintendente Tú en el comité. representabas la superintendencia ahí. En el comité durante más de 9 años y luego fui director de la unidad de análisis financiero por 2 años aproximadamente, honorario, pues que lo que estábamos era organizando el departamento. Honorario, pero cobraba en la superintendencia. Sí, claro. Sí, Como pagaban por los funcionario de la honorarios. superintendencia Ahora es bueno que lo era aclaren honorario en el porque nos dimos comité. cuenta ahora, a propósito del caso de Brecht, que gente como el ministro de Planificación y Desarrollo cobraba también en Indotel porque representaba al Estado. Lo que pasa con Bueno, esto... muchos cobraban en 3, Esto 4 aparte, sí. lugares. No, lo que pasa ya con creo esto- que eso se prohibió. Vamos a poner esto en contexto. Miren, muchos ministros, directores, son miembros de consejos. Y esos consejos quizás no tienen salarios per se, sino que dan una dieta que es más que un salario. En algunos casos en algunos casos dietas Es más que un muy buenas, salario. claro que sí. Pero es bueno establecer lo que no son duplicidad de salarios, sino que simplemente ellos ahí tienen un rol y está Pero ¿cómo que no es establecido. duplicidad? Se supone que parte de las No es funciones de un ministro de la presidencia No es salario. también está representado en estos organismos. Sí, pero no es salario y la ley especifica que son salarios. Entonces, Bueno, el ministro Pero no para se prohibió, defenderse. eso se prohibió. Claro. Aquí La- cobrarlo. Si tú No. estás en tu horario de trabajo como ministro, no puedes cobrar porque estés como ministro representando perfecto. al Estado en un órgano. Perfecto. Lo que quiero poner claro aquí es que no he dicho
No, no que lo ha sea dicho, no lo justo, estoy diciendo. que sea justo. Es decir, eso no lo es. Ok. Le estoy diciendo que Él está diciendo que no es Sí, sí, salario. sí, sí. Está no claro es que no es un salarios, salario. por lo tanto no violaba la ley porque decía que no podías estar asalariado en otro sitio. Sí. Pero ya eso se ha prohibido, ya eso se está corrigiendo y creo que es plausible. Antes de que entre al fondo donde va Adalberto con la pregunta que está en el aire, vamos a precisarle a los televidentes cuáles son los diversos tipos de lavado de activos, que además de las drogas, ya sabemos que el dinero que proviene de las drogas, que es lo que todo el mundo entiende que es lavado, el que es un dinero ilícito y que se busca incorporarlo, legitimarlo, lavándolo, poniéndolo dentro del sistema financiero a través de depósitos bancarios o de compras de papeles, inversiones, o de inversiones en empresas, o de compra de activos, o de qué otra manera. El narcotráfico es quizás el primero o el segundo de los crímenes que más dinero produce en el mundo. De los que más producen. Luego está la corrupción administrativa, luego está, creo que el tráfico de armas, o se supeditan ahí. Sí. Y el cuarto es uno muy penoso, ¿Cuál? que es la falsificación de medicamentos. Ajá. Sí. Aquí Y es importante. aquí está tipificado como crimen precedente de lavado de activos. Y ahora mismo la ley 155-17 ha abierto el abanico, ha ampliado el abanico de delitos precedentes, llevándolo incluso, por exigencia internacional, al delito tributario. Es decir, la persona que evada impuestos y que con ese dinero entonces se compre algún bien, ya está lavando dinero aparte de evadir los impuestos. Esto es un mandato de Gafi que surge después de la crisis de 2008, impulsado, claro, por las grandes economías del mundo cuando se ven reflejadas con problemas en estos asuntos. Y, Volviendo. hubo, por ejemplo, lavado de activos, acusaciones, y creo que se llegó a sancionar por eso en el caso Baninter también. O sea, puede ser a nivel privado de los que manejan la cosa financiera. Recuerden que en el caso Baninter el crimen precedente fue asociación de malhechores, falsificación de documentos, fraude, que son crímenes graves. ¿Y a ustedes no les tocó investigar en Claro ese caso? que sí. Nosotros investigamos todo el caso Baninter y ayudamos a los abogados de la autoridad monetaria a conformar el caso en su momento. Para entonces teníamos un instrumento esencial para la investigación de prevención de lavado y era que pertenecíamos al grupo Egmont y teníamos a disposición la Egmont Security Web, es decir, la red segura de Egmont. Y ahí por ahí entonces podíamos intercambiar informaciones con muchos países del mundo, no con todos. Ahora mismo ya Egmont lo componen casi 100 países y son bastantes. Ahí están las economías más importantes del mundo. No todos cooperan. Desde el 2005, 2006 no somos miembros de Egmont, fuimos apartados lamentablemente porque no teníamos tipificado el financiamiento del terrorismo y por una situación que se presentó donde se percibió una duplicidad de funciones en eso mismo que le pasó a usted entre la Superintendencia de Bancos y el Comité Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, porque esas funciones las hacía la Superintendencia primero y luego cuando se crea la Unidad de Análisis Financiero pasa a la unidad. Pero se ha progresado mucho porque Muchísimo. había países que como Suiza todo lo ocultaban y tenían esos paraísos fiscales. Han pasado a desaparecer ya en muchos lugares del Suiza mundo. ya está compartiendo información. Y tienen que dar la información. No en todo, pero sí está compartiendo la información debido a una serie de situaciones que se le presentaron y definitivamente se vieron abocados a tener que Y aquí en el caso de Odebrecht, que Suiza congeló cientos de cuentas de Odebrecht. Sí, miren, y ha dado la información pública. Mire, para mí Odebrecht lo he dicho en otros programas y en grupos profesionales, Odebrecht es quizás un intento fallido de imperialismo brasileño. Sí. Explícanos eso. Cuando las economías crecen mucho, y ese tipo de situación ha provocado 2 guerras mundiales, necesitan expandirse fuera. Brasil crecía mucho. De hecho, no tienen los mismos niveles de crecimiento y ahora mismo tiene una situación bastante delicada en lo político y en lo económico. Pero es parte de su ciclo en lo económico que está viviendo o que debe vivir. Y sus empresas
debían expandirse para seguir creciendo. ¿Mm? Y esto empiezan a crecer fuera del ámbito brasileño, fuera de la nación, y es lo que entonces hablamos de imperialismo, ¿verdad? Es decir, ir y tomar otros mercados, ya no por la fuerza, sino ofreciendo sus servicios. Su presidente lo lleva no solamente a Odebrecht, sino a otros. Ese no es el tema en discusión ahora, Castro. Lo de Odebrecht... No, lo estoy diciendo porque me preguntaron. Sí, no, pero lo de Odebrecht, lo importante que necesitaríamos saber de un experto como usted, es cómo es posible que entre dinero sucio a la economía dominicana y que las autoridades no se den cuenta. El dinero sucio no tiene un título. El dinero es dinero. El dinero puede moverse con libertad en todos los sistemas de pago o en casi todos los sistemas de pago. Y Odebrecht, una compañía que mueve tanto dinero, no podía llamar la atención con mover una cantidad de dinero como la que se dice que movió. Además hay que ver dónde lo movió, si pasó realmente por aquí o cómo entró, cómo fueron las formas. Bueno, hay llegaron. dinero que pasó y otro que se pudo quedar en paraísos fiscales a través de cuentas offshore. Sí. Por ejemplo, está documentado en la instancia de la Procuraduría General 83 millones de dólares, 83.3 millones de dólares, documentado ahí. Sí. Cada depósito, cada transferencia de una empresa offshore, de 5 empresas offshore diferentes a 2 empresas de Ángel Rondón. Eso está con fecha, cantidad, de qué va lugar a qué lugar. Obviamente ahí hubo inteligencia financiera. Claro. Entonces eso, lo que no hemos podido establecer es darle seguimiento a ese dinero después. No, entra a la cuenta totalmente. De Ángel Rondón. Si está en el sistema de pagos, en el sistema financiero dominicano, sí, es rastreable. Es rastreable. Estoy seguro, no he estado ahí, pero estoy seguro. A una cuenta offshore. No, porque la cuenta offshore no está en República Dominicana. Por eso, pero en este caso entró a cuentas offshore de Ángel Rondón, eso es lo que está documentado. Ah, bueno, pues entonces no es en el país. Por entonces, eso, pero hay posibilidades. Hay posibilidades. ¿Cooperación claro de quién? Hay posibilidades siempre y cuando existe un acuerdo o la isla o el paraíso fiscal donde tocó ese dinero. Bueno, esos paraísos están en Panamá particularmente, están en algunas islas del Caribe. Panamá, yo tengo mi visión muy particular de la visión sobre el paraíso fiscal de Panamá. Para mí Panamá es un paraíso financiero más que nada. Pero bueno, es en las islas, nosotros estamos rodeados de paraísos fiscales, desde el norte hasta el sureste. Son paraísos fiscales. Y en el suroeste tendemos a Gran Caimán, es decir, hacia el Caribe oeste-sur de nuestro litoral. Estamos rodeados de paraísos fiscales. Hay que ver dónde llegó esto y si se puede lograr que compartan información. El mecanismo fundamental para esto era la Egmont Security Web, porque la unidad de inteligencia financiera nuestra, la unidad de análisis financiero del Comité Nacional de Contralor de Activos, podía a través de ese mecanismo solicitar información. ¿Cómo esos 83 millones de dólares se administraron? ¿Se sacaban en efectivo o había que emitir cheques para sacarlo y ponerlo a otras cuentas? Eso depende de la situación, es decir, hay que investigar cómo fue. Y si está fuera del país es muy difícil, aunque no imposible, conseguir la información precisa de cómo se movió ese dinero. En los paraísos fiscales no hay, en la mayoría, no hay restricciones para tú entrar y sacar dinero y reportarlo. Pero si lo depositaron en una cuenta bancaria de parte de ese dinero en la República Dominicana o en Estados Unidos, como se ha dicho, o en España o en Francia, o en Suiza. Si está en un sistema, financiero, se puede rastrear. Por eso es que Gafi indica y presiona para que los pagos en las economías se hagan por la vía nominal, es decir, que se desincentive el uso del efectivo. Nuestra ley 155-17 es una muestra de ello, porque pone umbrales para pagos y adquisiciones de bienes. Hay otras partidas que tal vez sean más fácil. Pagos. En el caso de Odebrecht hay otras partidas que fueron los 4.300.000 dólares que entraron a una cuenta identificada en Santo Domingo de una empresa que se llama Cinear 2013. Eso forma parte del expediente que sometieron 4 instituciones a la Procuraduría, denunciándola porque esa empresa es de Joao Santana. Los accionistas son hijos de Joao y de Moura, de esa empresa, y obviamente que esos 4.300.000 dólares vinieron también de cuentas offshore,
de cuentas de Perú, de la Odebrecht, cayeron aquí en esa cuenta, 2013, 4 millones y pico de dólares. ¿Esa es posible rastrear Claro que ese sí. dinero que entró Claro a que una sí. cuenta de una empresa constituida en Santo Domingo? Claro que sí, y estoy seguro que la entidad financiera tiene todos los documentos ¿De cómo salieron de esos 4 cómo millones de salieron, dólares de después? cómo llegaron, quién lo envía, todo eso. ¿Y a dónde fueron? ¿Y a dónde fueron también? Porque se puede ir al banco y con una funda y échame esos 4 millones de dólares ahí. Se puede, pero Porque estaba en un levanta banco alertas. aquí. Pero Y está levanta identificado alertas. el banco. Sí, eso no hay ningún tipo de problema, insisto. Si está y llegó aquí, es rastreable. Y estoy seguro que sea cual sea la entidad financiera, tiene todos los detalles de dónde llegó y hacia dónde fue, si fue que ¿Cómo se sacó el lo dinero retiraron. de esa Usted cuenta? Claro como de ese experto dinero. Seguro, Seguro. seguro. O sea, Y que eso, no se puede alegar que es imposible no, imposible no es. establecerlo. No, imposible no es, jamás. Jamás. Eso está documentado y tiene que estar registrado no Ok. solamente en la contabilidad, sino en los reportes diarios y mensuales que tienen que hacer, que tienen que reportar las entidades. Usted como experto le ha dado seguimiento a este caso, porque ahí Sí, he dado está seguimiento. la acusación de lavado de Sí, activos. le he dado seguimiento, pero realmente no he leído la acusación. Es decir, lo que he visto La instancia, es la no, instancia. de la Procuraduría. Lo que he visto es lo que ha salido en la prensa, he leído algo de Brasil, algo que hemos compartido un grupo de expertos que tenemos unos grupos de Bueno, este es un caso muy discusión. interesante para ustedes porque Importantísimo. está en prueba la imagen del país y además la legislación que tenemos. Claro que sí. Que se habla que sanciona, y todos estos órganos especializados. Usted me habla de 19 años, un órgano que tiene 19 Sí. años en la prevención Sí. de lavado de activos. Y entonces, cuando vienen las situaciones, ahí estamos, porque con los tucanos ha pasado lo mismo. Mire, No es- este no es Bueno, único el pendiente. caso de los tucanos mire, también vamos- está pendiente. que Mire, no sea- si que- todo eso está pendiente, ningún sistema es infalible y ni se tiene una bola de cristal para uno adivinar cosas. Todos los movimientos de dinero que se dan en las entidades de intermediación financiera están documentados y pueden ser rastreados. E insisto, por eso es que Gafin insiste es decir, insta a los países a que los pagos se hagan nominalmente. Es decir, que no haya uso de efectivo, porque el efectivo no deja rastro, mientras que los pagos nominales sí, y pueden ser rastreados. Y pueden determinarse quién los recibió. Pero los efectivos inclusive dejan rastro, porque ahora, para usted cambiar $100 Pero en ya, una casa de cambio o en un pero- banco, pero ya lo estás- tiene que dar las pero generales. ya lo estás ingresando. Y entonces hay generales y se registra. Ahora, cuando tú vas donde el señor de la esquina y le pagas con eso, ahí no deja rastro. Y él puede decir que él no fue. Ahora, ya estamos en la época de la información, Sí. está por modernidad, hay cámaras donde sea, entonces por eso muchos crímenes se han investigado exitosamente por estas situaciones. Romy, ¿alguna recomendación a la Procuraduría General que, digamos, de parte de tu experiencia, de cómo puede completar? Porque lo que quedó claro, bueno, para muchos de lo que analizamos desde el principio, esa instancia adolecía de pruebas, es decir, se estaba basada en suposiciones. Lo que pasa, don Entonces, ¿qué Juan Bolívar, mire, falta? es que es difícil probar el crimen de soborno. Uno de los crímenes más difíciles de probar es este. Hay que demostrar, porque otro dice que me dio un dinero a mí, eso no implica nada. Hay que Pero demostrar es que ahí yo ni lo siquiera- recibí. Ahí ni siquiera se dice, le dimos un dinero o tal fecha con esta cantidad, sino Aunque- que yo creo que tal vez Aunque lo influyó. diga, hay que demostrar que lo recibió. ¿Y qué hizo usted con ese dinero Sí. que recibió? Porque quien lo recibió puede decir, no, yo nunca lo recibí nada. Ahora demuéstrame que yo lo recibí. Entonces hay que demostrar que en esa fecha esa persona recibió ese dinero, ver si hizo inversiones, gastos, si depositó. Todo eso es rastreable. Y con relación no al sistema financiero, sino al sistema fiscal, si compró un automóvil nuevo, ver si lo registró para la época, y eso se registra en la Dirección General de Impuestos Internos, que ya está creando una unidad antilavado, igual que el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, igual que el IDECOP, todos están creando unas unidades de cumplimiento dentro de su estructura que debieron de crearla hace mucho. Pero Y la ayudaría Procuraduría mucho. firmó un pacto que le dio una serie de beneficios, de impunidad a la Odebrecht, mediante la cual esa empresa se comprometía a entregar y señala como 10 capítulos de datos, de información precisa sobre esto.
Eso hasta ahora no se ha cumplido, no se le está exigiendo. Esa empresa Hay que ver los debe plazos. tener de alguna manera los datos de dónde, cómo se administraron esos 83 millones de dólares. Claro que sí, pero un momento. Si ellos lo cedieron, ya una vez lo dieron, entonces no saben cómo se administró o quienes lo recibieron lo administraron. Pero hay que ver los plazos del acuerdo. Hay que ver los plazos del acuerdo. Sé que hay unos plazos para los pagos. No, el ahí hay plazo era que en información. 30 días la empresa iba a entregar y después ahora dicen que no, que era lo que estaba en Brasil, que estábamos Bueno, esperando. ahí entonces hay quizá violación al acuerdo, ¿verdad? Sí, Realmente obviamente no. que hay violación al acuerdo. Pero bueno, ¿alguna recomendación? Seguir el dinero. Esa es la recomendación Seguir el curso básica. del dinero. Seguir el dinero, es decir, investigar todos los indicios, tratar de conseguir información donde sea. Si no hay cooperación internacional, el caso dudo mucho que avance. Reitero, el República soborno. Dominicana tiene un acuerdo de intercambio fiscal y de informaciones financieras con Estados Unidos y con Sí. otras naciones. Sí. ¿Con cuántas naciones lo tiene? Que yo recuerde y que yo haya hecho, hicimos con 9, Perú, Curazao, Venezuela, los Estados Unidos nunca hicimos, pero siempre se coopera. Francia, España, Holanda. Bueno, estos son básicamente, pero son Bueno, acuerdos bilaterales, de Pero intercambio de información. finalmente queda claro que es más difícil cuando está en los paraísos fiscales. Mucho más. Pero que Aunque es más, los paraísos fiscales pero ya que es más fácil, dan por más ejemplo, información. en la cuenta de Cineal 2013 que entró al país, Si entró al país, a está una empresa registrado. constituida aquí, 4,5 millones de dólares. Esa sí es posible Sí. establecer el valor. ¿Cómo se sacó ese dinero? y a Todo dónde lo fue que a parar? toque el sistema financiero dominicano es rastreable, se puede determinar el origen y el destino de esos fondos una vez salieron. Eso Bueno. pueden estar seguros de esto. Y como le digo, nadie tiene una bola de cristal. Ahí están las grandes economías que han tenido crisis, que se le han suscitado crisis por una regulación que quedan obsoletas y el crimen entonces se le sobresee. Es decir, esto es una lucha constante que hay que seguir. Siempre harán falta recursos, pero ahora mismo el gobierno está muy, muy interesado definitivamente, y es lo que hemos visto y debemos de dar fe de esto, en avanzar con relación a la lucha contra el lavado y el crimen internacional. Eroimi Castro, muchísimas gracias. Gracias a usted y estoy a su orden siempre. Por su Muchas participación. gracias.